enfrentarnos a algo, ¿verdad? Algo en lo que tenga que ver con tomar decisiones, con actuar de una u otra manera. Y voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, los boxeadores. Un boxeador, ¿cuál es su primera estrategia para poder ganar una pelea? No es la fuerza de los golpes, sino es el estudiar a su contrincante, saber qué tipo de movimientos hace, conocer el tipo de postura que él tiene, medirle la velocidad. O sea, es decir, él va en los primeros 2 rounds, 2, 3 rounds, él va conociendo a su contrincante para ya después emplear una estrategia que sirva para atacarlo. Lo mismo en cualquier deporte, ¿verdad? Quienes juegan fútbol o miran el fútbol, ustedes ven que en los primeros minutos de un partido de fútbol no hay tanta adrenalina como lo hay adelante del partido. Obviamente, ¿verdad? Si el equipo es malo, pues como el Barcelona que terminó bien humillado, pues ya son otros 100 pesos. Pero mentira, ¿verdad? Yo no veo fútbol, así que no crean que yo soy del Madrid o del Barça, no, solo mira, Ah, bueno, pues esa fue la explicación, pues. solo mira el montón de memes y pues, ¿qué pasa con los juegos? Entonces, igual, ¿verdad? El equipo los primeros minutos va valorando al contrincante para después formular una estrategia de ataque y así poder tratar de ganar el partido, ¿verdad? Tristemente eso no le sirvió al Barça. Pero bien, continuando con el tema, vamos a ver algunos antivalores, ¿verdad? Para partir de ahí en lo que es la práctica de los valores. Vamos a iniciar con la deshonestidad. Uno a primera impresión puede preguntarse qué tiene que ver la deshonestidad con esto de la alimentación y todo ello. Partamos de la definición y dice, se contrapone a la honestidad. Marca el uso de medios no correctos o ilegales para la consecuencia de determinados fines, incluyendo robo, mentira y el engaño. ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos a centrarnos un poco en los dos últimos ejemplos, en la mentira y el engaño, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué la mentira y el engaño? Por el hecho de que eh, el niño, por psicología propia, tiende a recurrir a la mentira y al engaño para hacerse sentir mejor o incluso para no sentirse señalado. ¿Verdad? Pongo un ejemplo. En el colegio, en la escuela, es natural que las burlas se las lleven o los que son demasiado gorditos o los que son demasiado flaquitos. Y la deshonestidad en que entra en juego, que quien se sienta mal consigo mismo va a ser deshonesto consigo mismo para tratar de quedar bien con las demás personas. Y de hecho, en la psicología, el primer paso para tratar un problema, sea cual sea el problema, es la aceptación. Y la aceptación se llega por medio de la honestidad, ¿verdad? Si yo tengo el problema, a ver, de la drogadicción, pero realmente me miento a mí mismo haciéndome creer que no, que solo una vez por allá, que de vez en cuando, y estoy escondiendo la realidad de que estoy consumiendo droga, entonces, aunque me lleven con el mejor psicólogo del mundo, no me va a servir de nada. Y de hecho, los psicólogos, uno de los primeros pasos grandes que dan es la aceptación. Y la aceptación, como les digo, llega con la honestidad. Aquella persona que se siente señalada por su físico, por su color de piel, incluso por su forma de pensar, pero ya que no estamos entrando en la parte de alimenticia, entonces lo vemos por el físico, entonces tiende a engañarse a sí mismo. Y nosotros, y esto pasa mucho, ¿verdad? Y lo digo desde mi experiencia, yo que soy bien gordito, a veces mentimos y uno dice, no, si solo me comí un poquito y tal vez fue un gran barco el que uno se sirve. Y esto es deshonesto. ¿Por qué? Porque me estoy mintiendo a mí mismo, pero el daño no se lo hago a nadie, o sea, me lo estoy haciendo yo. Yo solamente estoy utilizando la deshonestidad para hacerle creer a la gente que yo estoy llevando una dieta balanceada, que estoy comiendo bien, que estoy comiendo poco, qué sé yo, pero al final de cuentas quien se termina haciendo daño es uno mismo. Igual, aquellas personas que tienen problemas de ansiedad por lo general y la
y la desahogan a través de los alimentos, siempre tienden a comer escondidas. ¿Por qué? Porque les da miedo esto del señalamiento, no son honestos consigo mismos y por eso tienen que recurrir a esconderse para comer, ¿verdad? O la contraparte, quienes sufren de anorexia, que siempre se sienten extremadamente obesos, entonces siempre busca un lugar solo. ¿Para qué? Para, ya sabemos que algunos de los recursos que utilizan los anoréxicos es meterse el dedo para vomitar, dejar de comer, o sea, tomar medidas extremas para sentirse sumamente delgado, aunque sabemos que eso pues no va a llegar. O sea, no va a llegarlo a hacer porque un problema que tiene que tratar. Pero estos actos de deshonestidad son los que nos llevan a nosotros una práctica alimenticia a veces inestable, ¿verdad? Cuando uno no es honesto consigo mismo, entonces tiende a ser inestable. Esto aplica en cualquier aspecto de la vida, pero ya que estamos hablando del tema de la alimentación, pues con la alimentación. Ahora bien, vamos con la discriminación y esto pues ya es más que obvio, esto algo más que claro que ustedes día a día pueden a veces notar en el colegio. Y la discriminación, ¿qué es? La falta del entendimiento hacia el otro, hacia diferentes distintos de puntos de vista, ya sea sexuales, capacidades físicas, inclinaciones políticas, etcétera. Pero aquí también entra en juego bueno, como dice ahí, capacidades físicas, pero los aspectos físicos más que todo. Obviamente el aspecto físico tiene mucho que ver por el simple hecho de que una persona, o sea, no vamos a salirnos fuera de la realidad. Una persona que es demasiada obesa no va a correr a la misma velocidad que una persona que es más delgada. Esto no es discriminación, es parte de una realidad. ¿Dónde entraría la discriminación ahí? Cuando yo utilizo este recurso para hacer sentir mal a la persona que es obesa. Yo les, Esto de la discriminación es algo que nosotros, como les digo, en el colegio lo vemos día a día. A veces se discrimina por una orientación sexual, se discrimina por la capacidad o el aspecto físico, por las inclinaciones políticas. Y bajo ninguno de estos recursos se debe de discriminar a una persona. Una persona que su orientación sexual es diferente, no se le debe de discriminar. Una persona que tiene un físico y por ende capacidades físicas diferentes, tampoco se le debe discriminar. Lo mismo con las formas de pensar y todo esto, porque recordemos que nosotros no somos seres absolutos, no somos seres completos y por lo tanto siempre hay huecos que rellenar. Entonces no podemos darnos a la tarea de discriminar tal como que si nosotros fuéramos los mejores, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta, muchachos, que quienes son delgados tienen unas capacidades diferentes, perdón, a la de las personas que son obesas. Sin embargo, no quiere decir que los que son flacos no sirven para nada y que los que son gordos no sirven para nada. No podemos caer en ese error. Yo tuve un trabajo en la que teníamos que descargar unos camiones con unos quintales de arroz. Y a los que éramos más grandecitos, ustedes saben que yo soy un poquito grande, no tanto, no exageradamente como Ángel, pero sí algo grande. Y a los que éramos grandes nos tiraban encima 2 quintales de arroz. Obviamente la primera vez a mí me costó muchísimo. Al que era más delgado, pues le tiraban solamente uno. Yo en ese momento, pues yo quería ser delgado porque no me lo aguantaba. Esto ¿se puede tomar como discriminación? Realmente no, porque obviamente no vamos a comparar, ¿verdad? Yo una persona, a ver, como la Carlita Aguilar, yo no voy a exigirle las mismas capacidades físicas que puede tener ella a las que puede tener, qué sé yo, Ángel. Yo no le voy a decir a Carla que salte a la misma altura que va a saltar Ángel. En primer lugar, porque sus capacidades físicas son diferentes y no es discriminación. Y en segundo lugar, porque Ángel se dedica a eso, ¿verdad? A estar saltando, jugando básquetbol y todo el rollo. Pero no quiere decir que Carla por ello no tenga capacidades para hacer otras cosas. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta que la discriminación
forma parte de un antivalor cuando ésta se utiliza para señalar y para menospreciar a otras personas. Y es algo que nosotros vemos muy comúnmente en el colegio. Ahora bien, vamos a hablar de la imprudencia. La imprudencia, y aquí entramos todos nosotros. Ninguno de nosotros se ha escapado de la imprudencia. ¿Qué cosa es la imprudencia? Actitud no atenta a las circunstancias que se viven y a la presencia de otras personas. El individuo se guía demasiado por los impulsos, no sabe esperar, no es prudente. En resumidas cuentas, ¿qué cosa es la imprudencia, muchachos? La imprudencia es no pensar antes de hablar. Eso es la imprudencia. Hay muchos tipos de imprudencia, ¿verdad? Hay imprudencias peatonales, imprudencias del conductor, imprudencias médicas, pero vamos a generalizar el término porque nosotros le estamos dando otro enfoque. El, el ser humano, por naturaleza, no siempre razona lo que va a decir. Es muy raro que a veces uno piense antes de hablar. Por lo general, uno va hablando y el cerebro como que va siguiendo el pie, va siguiendo de rastra lo que uno va diciendo porque no vamos razonando. Y a veces por eso es que entramos en cuenta y a veces uno se cuestiona, ¿qué dije? O sea, ni yo me entendí. Y es por lo mismo, ¿verdad? Porque somos víctimas fáciles de la imprudencia. Siempre es bueno pensar antes de hablar, por ende también antes de actuar, ¿verdad? Siempre es bueno pensar, razonar antes. No se van a morir por tomarse 10 segundos en formular una idea para saberla razonar. ¿Y qué tiene que ver esto con el problema de las alimentaciones? Porque a veces nosotros tendemos a ser imprudentes con personas que se sienten que tienen baja autoestima por su condición física y, y nosotros somos estrellas para meter la pata. A veces nos burlamos o hacemos comentarios imprudentes con las personas que son gorditas y a veces también lo contrario, con las personas que son más delgadas, uno hace comentarios imprudentes, ¿verdad? Los que son punto medio no entienden esto, pero los que son demasiado flacos y los que son demasiado gordos sí lo entendemos perfectamente. Y sabemos que a veces hay personas que hacen comentarios imprudentes y no lo razonan, ¿verdad? Y eso causa de que uno como individuo se sienta un poco incómodo. Entonces nosotros desde ese punto de vista tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Tenemos que razonar un poquito. Si yo sé que esta persona está actuando mal con su alimentación y le voy a dar un consejo, en primer lugar tengo que decírselo a sola. En segundo lugar, no tengo que decírselo en tono de burla. Y en tercer lugar, tengo que darle posibilidades de cómo ayudarle, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve a mí decirle a una persona, mira vos, chaval, jodido, estás demasiado gordo, busca cómo bajar de peso? Eso no ayuda en nada. Y peor si se lo digo frente a más personas. Y esto en el colegio a veces no se mira tan común, pero en la familia sí. En la familia a veces los tíos, los primos, qué sé yo, de repente a uno le dicen, y ahí vos ya estás subiendo demasiado, te estás poniendo más hermoso. Y uno por querer quedar bien, uno le dice, no, si estoy bajando de poquito a poquito, y de remate a uno le dicen la panza al suelo. Y estas cosas se miran muy comúnmente en la familia. Y tristemente lo que en la familia se vive se arrastra al colegio. Por eso es que nosotros debemos de ser muy prudentes para saber actuar con los niños y con las personas con las que estamos tratando, porque no sabemos qué historial les persigue a ellos. Después de ello, obviamente, todo esto nos lleva a lo que es muy común y nosotros somos expertos en la materia, que el bullying. Nosotros ya sabemos que el bullying bueno, nosotros lo tenemos el concepto de práctica, lo sabemos, que es la exposición que sufre un niño o niña, obviamente, a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. Obviamente lo centramos en el colegio porque es donde nosotros nos tratamos de mover. El bullying se vive en cualquier lado, desde el colegio, en una universidad, a veces en la misma familia.
Son raros los casos, pero sí hay casos de bullying en la familia y es donde nosotros debemos de aprender a actuar. Nosotros sabemos qué cosa es el bullying, sabemos cuáles son eh, los resultados del bullying. Hemos visto casos de personas que se han asesinado, o sea, se han suicidado por el simple hecho de que le hacen bullying. Y una de las principales causas del bullying en los colegios es la obesidad. También el otro lado, ¿verdad? La gente que es delgada, pero mayoritariamente la gente obesa. En los países de Norteamérica y Centroamérica hay más porcentaje de gente obesa que de gente pues delgada. Entonces, al ser la estadística mayor para la obesidad, obviamente el bullying se sufre más lo causan más, perdón, a la gente que obesa. Y hay que tener mucho cuidado con el bullying, porque el bullying, digamos que es como una etapa que te lleva a la etapa terminal de un cáncer, porque el bullying ya es algo que, como dice ahí, que causa daño físico, porque recurrimos a la violencia. O sea, una persona que causa bullying puede golpear, puede eh, demostrarle sometimiento por agresiones físicas, pero también por agresiones psicológicas. Aquí es donde entran en juego las burlas, los señalamientos, todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? La deshonestidad, pero aplicado en el otro. Una persona que sufre el bullying es una persona que tiende a caer fácilmente en la depresión y la depresión es la primera causa del suicidio. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado y erradicar la práctica del bullying en los niños, ¿verdad? Ustedes que ya son los mayores no pueden practicar el bullying. Ustedes deben de aprender a evitarlo y cuando miren a alguien que está sufriendo bullying por parte de otra persona, aprendan a saberlo defender. No es malo, no debe dar vergüenza defender a alguien que está sufriendo un daño, porque al final de cuentas, esta persona que sufre el bullying tiende a tener dos caminos. Uno, lo sana, lo supera y continúa su vida con el recuerdo de que lo vivió, pero que ahora ya no tiene esa experiencia. O dos, cae en la depresión y hasta que llega al suicidio. Por eso el bullying es muy peligroso y desde el colegio nosotros debemos de ser muy cuidadosos, ser muy prudentes para saber cómo actuar, ¿verdad? Y bien, nosotros, estos antivalores que hemos mencionado son los más comunes. ¿Podemos mencionar otros? Claro, hay un montón, hay como 500 antivalores que podemos mencionar, pero obviamente en 40 minutos no nos da. Y por eso los resumí en esto, ¿verdad? Ahora una pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para erradicar los antivalores? De continuar la presentación, le quiero preguntar, a ver, a Joan. Joan, ¿qué crees vos que se puede hacer para erradicar esta práctica de antivalores en los colegios? O en el colegio, pues. Pues principalmente tomar una postura responsable. ¿A qué me refiero cuando digo una postura responsable? Es prestar atención a lo que está pasando en el aula de clases, pues así decirlo, pues prestar atención a lo que pasa con los estudiantes, no solo sentarme en doy la clase ya y punto, y yo me voy, y esa es la función del profesor, no, sino que no solo dar la clase, también hay que darle la confianza a los estudiantes de que están siendo escuchados, de que cuando tengan un problema nosotros sabemos los consejeros o los que estarán ahí para ellos para ayudarlo a salir de ese problema. Sofía, ¿quieres decir algo? Sí, también una forma de erradicar estos problemas sería mayormente desde la edad pequeña a los niños enseñarles que mayormente pues la igualdad entre todas las personas y también pues educarlos, como dijo Johan, también tener los ojos abiertos y, y darse cuenta de los problemas que pueden estar sucediendo para poder educar a los niños desde sus pequeños años porque ahí es donde más ellos aprenden. Es decir, que desde pequeños hay que formarles a ser una buena persona. Ok.
Charlotte, ¿qué creemos que se debe de hacer? Bueno, primeramente, como dice Johan, expresarle la confianza que el maestro, que el alumno debe tener al maestro, eh, ya al darse cuenta de todo lo sucedido, pues hablar con los niños, orientarlos, hablar con sus padres y acompañarlos en el proceso. Bien, yo les hacía esta pregunta, muchachos, porque, como les decía al inicio, ¿verdad? Hay que conocer el mal para combatir el mal. Las observaciones que ustedes han hecho están clarísimas, están buenas, y yo voy a aportar algunas otras observaciones. El, el, E incluso hasta sería bueno que ustedes las tuvieran en cuenta, ¿verdad? Para su práctica en el ejercicio de la docencia. Primero, en la actualidad es notoria la existencia de una cultura de antivalores en la que se proyecta como normal la libertad de hacer lo que uno quiera, lo que se quiera, ¿verdad? A esto nosotros en materia de humanidades, a esto se le llama relativismo moral. Es decir, que nada es malo según los ojos con los que yo lo mire. Y realmente hay cosas que son malas, ¿verdad? Nosotros no podemos llamar al bullying como algo bueno porque sí. Obviamente el que lo practica lo mira como algo bueno, pero el bullying no es bueno. Y a lo que es bueno hay que llamarlo por su nombre, como el bien, y a lo que es malo, pues con el mismo nombre, el mal. No podemos tratar de equilibrar el bien y el mal tal como si fueran las mismas cosas. Entonces, partiendo de ahí, identificar y saber que nosotros no podemos relativizar todo. No podemos decir que esto puede ser o no puede ser malo. No, si un niño está practicándole el bullying a otro, como ustedes sugirieron, ¿verdad? Se le establece la confianza y se le invita a que sepa actuar, a que no tenga miedo, porque el mal, al final de cuentas, siempre algo que se logra vencer con la ayuda de la justicia, aunque a veces la justicia cuesta un poco, ¿verdad? Bien, la siguiente es, sin duda, son situaciones que tienen gran influencia en el proceso de moldear la conducta de nuestro hijo, estudiante, pero no se debe eludir nuestra cuota de responsabilidad, lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Crear confianza y aportar una cuota de responsabilidad, tratando de culturizar a nuestros hijos desde pequeños, como también lo mencionó, si no me equivoco, Sofía, para que ellos sepan de la igualdad, ¿verdad? De que una persona no es más que otras por ser delgada, por ser blanca, por ser morena, etcétera, sino que todos poseemos la misma igualdad como personas. Eh, ahora bien, otra. Es, es ahí donde juegan un papel trascendental los valores que inculca la familia como la base para comenzar a forjar un esquema cultural sólido y respetuoso para la sociedad. Es muy importante esto, ¿verdad? Todo inicio radica primeramente en la familia. Y a veces un error de los padres es querer darle la responsabilidad a los maestros, ¿verdad? Y no siempre debe de ser así. Dicen aquí, esto me lo mandaron por mensaje. Enseñarles que no debemos hacer algo a los demás que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Eso es, a mí me encanta esa sugerencia, ¿verdad? Porque debemos de aprender a no seguir las cadenas, ¿verdad? A no seguir las cadenas del maltrato, de la discriminación, del bullying, y eso se practica enseñando a practicar el bien. ¿Y cómo practicamos el bien? Identificando el mal y haciendo lo contrario. Y la última dice, pero esta responsabilidad que mencionamos anteriormente no es exclusiva de la familia. El sistema educativo con una política clara centraliza que se distribuye a todos sus integrantes. Debe ser el puente para que a través de maestros y profesores otorgue las herramientas para que en el futuro puedan discernir entre lo moralmente correcto y lo que no lo es.
O sea que en el colegio va una ayuda tanto de padres de familia como de maestros, ¿verdad? No es responsabilidad solamente del maestro educar a los hijos, a los alumnos, perdón, pero tampoco solamente es responsabilidad de los padres de familia, un trabajo conjunto. Lo que se practica en la casa se practica en el colegio y lo que se aprende en el colegio se llega a practicar a la casa. Por eso los colegios deben de crear un ambiente más pleno, ¿verdad? Evitando todo este rollo del bullying, de la discriminación y todo ello. Con la sugerencia que me habían hecho ahí, ¿verdad? Y con esto voy a terminar, de no hacer lo que no me gustaría que me hicieran. Yo quiero terminar esta clase con esta frase que es de San Francisco de Asís. Y dice, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utilizar las palabras. ¿Por qué les comparto esta frase, verdad? Por el hecho de que predicar el evangelio para el que cree en Dios, el que practica una fe más que todo, sabe que predicar el evangelio tiene mucho que ver con los valores, ¿verdad? De hecho, el evangelio se trata de valores que uno debe de poner en práctica. Pero San Francisco hacía una expresión un tanto rara, porque dice, en todo momento, o sea, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Y a veces a uno, cuando yo hace tiempo que mire esta frase, la verdad es que me inquieto mucho porque cuando uno habla de predicar, a uno se le viene a la mente una persona que está hablando y hablando y hablando de Dios, de todo el rollo y todo esto. Y pues obviamente eso es predicar, pero San Francisco se refería más que todo a predicar con el ejemplo. Nosotros como docentes también estamos invitados a practicar los valores con el ejemplo. Yo no puedo erradicar, perdón, el bullying si yo lo practico con mis alumnos. Yo no puedo crear confianza si tengo un grupito favorito y no soy parejo con todo. Claro, un docente puede tener amistades más con uno que con otro, eso estamos claros, pero éticamente hablando, el trato debe ser parejo. Entonces, nosotros vamos a erradicar esto de los antivalores en el colegio tratando de identificar el mal y practicando el bien. Y practicándolo, no solamente diciéndolo, ¿verdad? Porque es fácil decirlo, lo complicado es practicarlo. O sea, es fácil decirle a una persona, mira, no discriminé, pero yo me burlo del otro porque es flaco. Mira, no sea así, pero yo humillo al otro porque es gordo. Entonces debemos de aprender a tener una cultura de valores más que darle propaganda a la cultura de antivalores. Bien, muchachos, con eso